Hoy me gustaría conversar sobre un tema que me ha parecido en principio curioso, pero más que eso, muy importante a tocar. Y es, hay una práctica útil, una práctica que vale la pena y que utilizan la mayoría de las organizaciones, y es la evaluación 360. Ah, Algo que he estado pensando en los últimos años y que he querido mencionar en diferentes foros y ser bien entendido, habiendo clarificado lo que acabo de decir, que es útil, etcétera, etcétera, ah, es que tiene ciertas dificultades y manda mensajes que quizá no son tan positivos. Y entonces yo he preferido hablar del 365. Voy a comenzar a explicar. El 360 generalmente, la experiencia que he tenido, y ojo, de nuevo, no estoy criticando el instrumento, sino la forma de utilizarlo, es anónimo. Y si es anónimo, invita al anonimato. Y si invita al anonimato, invita a no tener las conversaciones que necesitamos tener y desarrollar la madurez psicológica, la madurez emocional para ayudar a los demás. ¿Cómo que para ayudar a los demás? Claro, es que para mí retroalimentación tiene que ver con ayudar al compañero, ayudar al jefe, ayudar a cualquier persona en la organización a darse cuenta de lo que no se está dando cuenta. Porque hay un punto importante. Uno no se da cuenta que no se da cuenta. Sí, lo que acabo de decir. Uno no se da cuenta que no se da cuenta. ¿Por qué? Pues no quiero entrar a dar una clase de neurología, pero sabemos que nuestro sistema nervioso es finito, que nuestra atención es focalizada y que hay cosas que borramos, que omitimos necesariamente día tras día. Y tenemos la fortuna, en potencia, de otros observadores, de otras personas que nos experimentan y desde la experiencia que tienen de nosotros, ayudarnos a continuar desarrollando flexibilidad cognitiva, de flexibilidad conductual. ¿Qué quiere decir flexibilidad cognitiva y flexibilidad conductual? Es tener la capacidad de afrontar situaciones desde diferentes ópticas y responder diferente a lo que va ocurriendo en el medio ambiente. Entonces, vuelvo al tema del 360 y a lo que yo quiero llamar 365. El 360, entonces, siendo anónimo, la experiencia que yo he tenido en más de una ocasión es que cuando está uno con el ejecutivo revisando su 360, se enfoca en ¿y quién dijo esto? ¿Y esto quién lo habrá dicho? Y se pierde completamente la sustancia del ejercicio. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que hablemos de 365, es decir, feedback diariamente, feedback todo el tiempo. Y aquí entro en otro principio que he desarrollado en los últimos años y es no dejar pasar. Me voy a explicar. Imagínense que ya en la cultura en la que estamos trabajando, en tu cultura, en tu organización, ya existe esta forma de entender qué es cultura, que en videos anteriores lo definía. Cultura es cómo uno resuelve. Imagínense que ya existe esta cultura y alguien notó en una reunión que tuve un comportamiento que no ayudó a que fluyese la reunión. Y se espera hasta dentro de 6 meses cuando me toca mi feedback. Pues, si estoy en esta nueva cultura, la reacción natural es, me has hecho perder 6 meses. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque he estado en cientos de reuniones y hasta ahora me entero que estoy haciendo eso. Entonces, aquí comenzamos a visualizar la retroalimentación como cuidar al otro, cuidar a la persona que está trabajando con nosotros. Y aquí necesitamos hacer ciertos cambios en nuestra manera de entender el trabajo, en nuestra manera de entender el aprender a aprender de cada día. Porque darle retroalimentación al otro es cuidar del otro. Aquí entramos en una dificultad conceptual, porque hemos confundido históricamente incomodar con ofender. Incomodar con ofender. Y hasta donde yo entiendo, trabajar es incomodar.
incomodar, aquí estoy cómodo. Si me muevo, estaba incómodo y otra vez me vuelvo a poner cómodo. Es una metáfora. Lo que quiero decir es que todo el tiempo necesitamos incomodarnos. Pero entonces surge un problema. Si vemos el feedback como no te metas en lo mío, como tú no eres mi jefe, ¿por qué me dices esto? O me tienes entre ojos, o ¿por qué me dices esto? Yo sé hacer bien mi trabajo y soy suficientemente maduro para darme cuenta de lo que tenga que darme cuenta. Caemos en el peor de los escenarios porque no desarrollamos una organización orientada al aprendizaje, que aprende a aprender. Y en un contexto como en el que estamos hoy en día no podemos darnos ese lujo. Entonces, para ir resumiendo mi idea, Feedback 365 tiene que ver con no dejar pasar, con hacer el acuerdo, porque sin acuerdos esto puede sonar ofensivo, puede sentirse ofensivo. Hacer el acuerdo con mis compañeros, con mis jefes, de ayudarnos, cuidarnos, es decir, darnos feedback, no dejar pasar. Y una salvedad importante antes de acabar esta cápsula es feedback. No hay feedback positivo y feedback negativo, desde mi punto de vista. Cuando alguien hace algo bien, necesitamos decírselo, no dejar pasar. ¿Pero para qué? ¿Para qué decírselo? Yo he escuchado a veces en la narrativa tradicional, se le paga para trabajar, porque tengo que decirle cuando hace algo bien. Tiene que ver con, lo voy a decir así, una ignorancia fundamental en cómo funciona el comportamiento humano. Porque necesitamos entender algo, y es lo siguiente. Un día cualquiera yo estoy de buen ánimo, estoy en mi mejor estado de ánimo y hago cosas que no hago cotidianamente, regularmente. Y no me doy cuenta. Y no me doy cuenta que no me doy cuenta. Y alguien se me acerca y me dice, oye, la manera como le hablaste a Luis, la forma como organizaste la información, fue muy útil porque nos permitió calcular de una manera más fácil hacia dónde dirigirnos y cómo mover el número. Y cuando escucho eso, capto esa porción de mi comportamiento y la puedo replicar. Y a través de la réplica consciente me desarrollo y crezco. Entonces feedback tiene que ver con lo que hacemos bien, lo que agrega valor y lo que necesitamos trabajar. Una cosa más, antes de acabar esta cápsula. Me estoy cuestionando si realmente necesitamos hablar de áreas de oportunidad y cosas que hacemos bien. Y propongo una idea. Hablemos de las fortalezas y hablemos de posibilidades a desarrollar. Cuando uno escucha áreas de oportunidad, ¿quién no tiene áreas de oportunidad? Creo que estamos confundiendo ahí nuestra humanidad, es decir, que se nos van a caer cosas del plato, de la bandeja todo el tiempo y vamos a cometer errores todo el tiempo. Lo importante es incrementar el promedio de bateo, mejorar el promedio de bateo. Entonces, cuando hablamos de feedback, para cerrar esta idea y cerrar esta cápsula, estamos hablando de un ingrediente fundamental para aprender a aprender y cuidar al otro. Te invito a que, si te interesa continuar desarrollando estas ideas conmigo, no te pierdas la siguiente cápsula.